Colosenses es una epístola dedicada a la cabeza de la iglesia que es Cristo. Tal como dice John Benward, el tema de Colosenses es la deidad y la completa suficiencia de Jesucristo. Entonces esta carta va a decir a los cristianos que están en Colosas que ellos están completos en Jesucristo, que no necesitan nada más. Por tanto, en esta oportunidad vamos a ver la carta a los colosenses. Y tenemos que empezar hablando de la ciudad de Colosas. La ciudad estaba localizada como a 100 millas al este de Éfeso y 12 millas al norte estaba la Odisea. Eso después pueden ustedes revisarlo con más detalle en el mapa. Históricamente la ciudad fue importante, pero para aquel tiempo había declinado su importancia a nivel mundial. Estaba localizada en las principales rutas de comercio para aquella parte del mundo y por lo tanto mantenía un gran tráfico a través de ella. Donde quiera que hubiere tal tráfico, los resultados serían tanto positivos como negativos. Y también podemos apreciar lo mismo aquí en Buenos Aires. También hay bastante tráfico en esta ciudad que es bastante grande. Puede tener las bendiciones de muchas culturas del mundo, al igual que los problemas del resto del mundo. Y de hecho, Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, donde hay muchas culturas representadas, y hay gente de Europa, hay gente de Latinoamérica, mucha gente de Bolivia, del Perú. También en estos últimos tiempos hay muchos afroamericanos y también venezolanos, ¿sí? Y quizá en cierta forma Buenos Aires es bendecido por las distintas culturas que hay aquí, pero también hay problemas, ¿sí? En este mapa donde puede verse reflejado los viajes misioneros del apóstol Pablo, uno puede mirar el recorrido de su primer viaje, de su segundo viaje, tercer viaje y de su viaje a Roma, y va a poder darse cuenta pues en qué viaje estuvo en Colosas. Acerca de Colosas podemos también decir que era una ciudad en la provincia romana de Asia, en el oeste de lo que ahora es Turquía, la Turquía asiática actualmente. La fundación de esta iglesia no se cubre en los registros del Nuevo Testamento, ¿sí? La iglesia de Colosas no fue fundada por Pablo, sin embargo, indirectamente pudo haber tenido algo que ver con su fundación, pero no de manera directa. Evidentemente nunca estuvo en la iglesia personalmente, el apóstol Pablo. La iglesia de Colosas pudo ser el resultado de toda Asia haber escuchado la palabra bajo el ministerio de Pablo en Éfeso. Y quisiera dar lectura al capítulo 19, versículo 10 y 26 del libro de Hechos. Hechos capítulo 19, versículos 10 y 26. Dice el versículo 10: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y el versículo 26 dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, posiblemente del resultado de esa predicación en Asia, quienes hayan escuchado la palabra de Dios y hayan respondido al mensaje del Evangelio bajo el ministerio de Pablo, pues posiblemente haya nacido la iglesia de Colosas. Los saludos personales en la carta sugieren que Pablo conocía a muchas personas de esta iglesia. Dice 2:11 de Colosenses: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros.
y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y aquí podemos darnos cuenta, en cierta manera, que quizás no conocían del todo a Pablo. Sí, aunque él dice que sostuvo gran lucha, ¿no?, por ellos, sí, y por todos los que nunca han visto su rostro. Y en el corazón pastoral de Pablo, casi en todas sus cartas, podemos ver reflejado esto, que él no les había olvidado a ninguno de ellos y oraba por ellos. Y en sus cartas, de manera repetitiva, podemos ver reflejado esto. Era alguien que oraba por aquellos a quienes él había predicado y por las iglesias que estaban diseminadas en todo el Asia Menor. Él oraba por ellos, los recordaba en sus oraciones. Dice Hechos 19:26, donde hemos leído hace un momento, así continuó que por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. La iglesia de Colosas, lo más probable, fue fundada por un hombre que tenía por nombre Epafras. Eso es lo más probable. Epafras fue un colosense. Epafras puede que haya sido influenciado por Pablo en los primeros días de su ministerio en Éfeso. Epafras puede que haya sido influenciado por Pablo en los primeros días de su ministerio en Éfeso. La iglesia de Colosas estaba evidentemente compuesta por gentiles convertidos con poca base judía. Sí. Dice capítulo 4, versículos 12 y 13, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y podemos darnos cuenta aquí que no solamente Pablo, sino también sus colaboradores oraban por aquellos creyentes en Colosas. Y dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Un principio muy interesante aquí, esto de orar por los santos, orar por otros. Y encontrándonos en esta pandemia, pues si nosotros tenemos un rol de liderazgo y estamos al frente del ministerio, pues debemos orar. Sí, aquí hay algunas razones por las cuales oraban ellos. El propósito de su oración era para que ellos estén firmes, para que sean perfectos, lo cual quizás implica maduros realmente, perfectos y incompletos en todo lo que Dios quiere, lo cual tiene que ver con aquello que Dios quiere para cada uno, es decir, la voluntad de Dios para la vida de los santos, de los creyentes. Y por tanto yo le animo a que usted, si está al frente de un ministerio, pueda orar por ellos. Pablo tuvo solo cosas buenas que decir de este hombre y su ministerio, es decir, de Epafras. Y él dice que es un ministro fiel de Cristo. Y esto también es muy importante para nosotros, ¿no? Y de hecho dice la Biblia, sí, que un día el Señor dirá, buen siervo fiel, entre en el gozo de tu Señor. Por tanto, la fidelidad es muy importante. Y Dios exige lealtad, ¿no? En este caso, que podamos ser leales a Cristo. Sí. Un predicador del Evangelio. Epafras también era un predicador del Evangelio, alguien que proclamaba el Evangelio, alguien que daba a conocer el Evangelio. Un maestro de principios fundamentales. Y muy importante también esto de ser hombre de principios. Principios que pues emergen de la Escritura. ¿Sí? Nuestra base, la base de nuestra fe es la palabra de Dios. Nuestra fe descansa en las enseñanzas, en las doctrinas fundamentales de la Escritura. ¿Sí? El cristianismo no es una fe de fanáticos, ¿verdad?, que no saben lo que creen ni saben por qué lo creen. Un hombre de oración ferviente, lo cual he dicho hace un momento, que nosotros debemos también ser personas de oración ferviente.
La Biblia nos insta a eso, que seamos personas de oración, que oremos sin cesar. Un hombre de pasión por la iglesia local. Y yo creo que tenemos mucho que aprender de Epafras, ¿sí? Con estas características como ministro del Evangelio. El autor de la carta de Colosenses es el apóstol Pablo. Dice la Escritura, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y claramente casi cada una de sus cartas está su nombre. ¿Sí? Por tanto, el autor de esta carta también es el apóstol Pablo. ¿Sí? La fecha, aproximadamente entre el año 62 y 63 después de Cristo. Ustedes saben que las fechas no son precisas, sí, pero esta fecha tenemos para Colosenses, 62 y 63 después de Cristo. Es obvio que la carta fue escrita cuando Pablo estaba en la cárcel, porque es una de las cartas carcelarias, y si nosotros damos lectura al capítulo 1, versículo 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y el 2.1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y el 4.3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Y el 18 nos dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, acompañado de varios otros, él estaba en la prisión. Probablemente fue escrita en Roma, próxima a la carta a Éfeso, la cual también fue enviada a través de Tíquico a Asia. Eso nos cuenta Efesios 6, 21 y 22, que es una carta anterior a Colosenses en el canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? Efesios capítulo 6, 21 y 22 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y el 22 dice: el cual envíe a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y el capítulo 4 de Colosenses, versículos 7 y 8, nos dice de la siguiente manera: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces, la preocupación de Pablo está reflejado aquí, ¿no? Por los cristianos en Colosas. Además de las dos cartas son muy parecidas en sus ideas y enseñanzas, es decir, Efesios y Colosenses. Colosenses es una de las epístolas paulinas, que son generalmente aceptadas como cartas escritas desde Roma entre los años 60 al 63 después de Cristo. Es decir, está en la lista de las cartas carcelarias. A los destinatarios entonces es, como dice el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. ¿Sí? Entonces claramente podemos darnos cuenta aquí, está dirigida a los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿en dónde? En Colosas. Entonces Pablo escribe esta carta al mismo tiempo que la de los Efesios y Filemón, entre los años 62 al 64. Fue llevado a los Colosenses por Tíquico, ¿sí? Esta carta tenía la intención de que también fuera leída en la iglesia de la Odisea, que no solamente en Colosas. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, en la Odisea, ¿no? Que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, ahí como que hay como un intercambio, ¿no? La carta que una vez leída en la Odisea también debía leerse en Colosas, y la que se enviaba a Colosas también debía leerse en la Odisea.
El tema y propósito de esta carta, por parte de Epafras, Pablo aprendió que la mayor parte de los cristianos en Colosas eran fieles. Sí, eso a través de Epafras eso se supo, ¿no? Que eran fieles los cristianos en Colosas. Pero habían ciertos falsos maestros y que habían persuadido a algunos a adorar ángeles o abstenerse de comer carnes o observar ritos judíos, a mortificar sus cuerpos por medio de largos ayunos. Y si leemos nosotros el capítulo 2, versículo 16, vamos a darnos cuenta de esto, que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, los falsos maestros estaban intentando persuadir estas cosas a los creyentes, ¿sí? Pablo escribió para corregir estos errores y para exaltar a Cristo como cabeza de su iglesia. Ese es el tema más importante en Colosenses: exaltar a Cristo como cabeza de su iglesia, y que Cristo, y decirles que Cristo es suficiente para todo, de que no necesitan otras cosas más, como abstenerse de comer carnes, adorar ángeles, observar ritos judíos y mortificar sus cuerpos con largos ayunos. Y podemos también ver reflejados algunos problemas aquí en la iglesia de Colosas. Epafras le deja saber a Pablo su preocupación acerca de errores doctrinales que están entrando a la iglesia. Los errores surgen alrededor de dos filosofías principales que circulaban en aquel tiempo, ¿sí? Estas pudieron combinarse en una por los maestros que venían a la iglesia. En cualquiera de los casos, las herejías se presentaban dos vías de pensamiento. Tenemos por un lado el judaísmo revivido, o lo que los falsos maestros o los judaizantes intentan hacer revivir el judaísmo. Hubo intentos de muchos de los judaizantes de traer a los creyentes, y esto ya desde Hechos 15 nos cuenta también esto, que los judaizantes exigían que los cristianos gentiles empiecen a guardar los ritos y judíos, ¿sí? Entonces, también aquí los judaizantes intentan traer a los creyentes del Nuevo Testamento a la esclavitud de la ley, insistiendo en retornar a las tradiciones del pasado, como la circuncisión y otras. Esto fue causado por la incapacidad de entender el pasado a la luz de la presente revelación de Dios, en este caso en Cristo. Insistían en la circuncisión, en alimentos limpios y no limpios, en la celebración de días festivos, a mantener el sábado del Viejo Testamento, lo que hacen también hoy los del séptimo día, ¿verdad? Ellos guardan el sábado, ¿sí? Y Pablo deja claro que todas estas cosas solamente son sombra de las realidades que vendrán a nosotros en Cristo. Dice el 2:11, hemos leído hace un momento, ¿verdad? Pero 2:11, voy a leer del 2:11, dice: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, no es necesario la circuncisión, no es necesario en esto de alimentos limpios y no limpios, ¿sí? Tampoco es necesario la celebración de los días festivos, como la Pascua y otras fiestas judías, ¿sí? El otro problema es el gnosticismo. El gnosticismo es una filosofía que pretende explicar el universo, la fuente del mal, el concepto de Dios y el deseo del hombre de alcanzar al Ser Supremo y tener una experiencia espiritual. Es como una sabiduría oculta, ¿sí? Que ellos dicen que tienen y que nadie conoce y que solamente ellos lo conocen. Fue la cultura de la nueva era, de esos días, que fue reservada para aquellos del intelecto superior, ¿no? Ellos pensaban así, que tenían un conocimiento oculto, que como que ellos tenían algo especial y único que nadie más poseía. Recogió trozos y pedazos de muchas religiones y la mezcló en una, lo que sería la nueva era, ¿verdad? Lo que conocemos como la nueva era. Uno podría investigar un poco más acerca de la nueva era, que está en medio de nosotros, sí, pero que no es bíblica, es como un sincretismo. Por esta razón cambiaba constantemente para de alguna manera incluir todas las religiones de ese tiempo, ¿sí? Entonces, el gnosticismo era un problema de los primeros siglos de la Iglesia. Ahora tenemos también nosotros aquí, mirando este cuadro, podemos darnos cuenta de lo siguiente. La herejía, ¿verdad?, de aquel tiempo, y cuál es la respuesta de Pablo a esto. Por ejemplo, lo espiritual es bueno, lo material es malo. Ese es el dualismo, ¿verdad?, griego. La materia es mala, el espíritu es bueno, ¿verdad? Pero Pablo responde a esto: Dios creó los cielos y la tierra para su gloria, ¿sí? Y de hecho, nosotros no estamos divididos. Todo nuestro ser le pertenece a Dios. ¿Sí? Nuestro cuerpo debe ser guardado en santidad, ¿no? Debe glorificar a Dios. Y de hecho dice la Biblia que debemos adorar a Dios con todo nuestro ser. Ahora, otra herejía: uno debe seguir las ceremonias, rituales y restricciones en orden de ser salvos. Bueno, Pablo responde y dice: esto son solo sombras que terminaron con la venida de Cristo. Él es todo lo que se necesita para ser salvo. O sea, no necesitamos de otras cosas. Cristo es suficiente. Y si uno ha puesto su fe en Jesucristo, pues es salvo plenamente. No tiene que guardar ninguna ley, ninguna demanda de la ley, ni circuncidarse, ni guardar las fiestas solemnes, ni tradiciones de los hombres, ¿verdad? Otra herejía: uno debe negar el cuerpo y vivir en estricto ascetismo. Bueno, el ascetismo no ayuda a conquistar malos pensamientos o deseos, al contrario, nos lleva al orgullo, es como responde Pablo. Y esto fue bastante fuerte en la Edad Media, cuando los monjes de las órdenes católicas querían separarse del mundo, porque el mundo era pecaminoso, el mundo era malo, y ellos querían vivir en completa santidad y pureza. Entonces, muchos de ellos vivían separados, como ermitaños, retirados de las ciudades, pero también muchos se flagelaban, ¿sí? Se autocastigaban, ¿verdad? Para hacer morir los deseos de la carne, ¿no? Hasta algunos se han cortado el miembro viril, ¿no? El pene, y mutilado, y muchas otras cosas hicieron, pero pensando que el mal estaba en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Entonces, Pablo responde: no nos ayuda el ascetismo a conquistar los malos pensamientos o deseos, ¿no?
Porque el problema no está afuera, el problema está adentro, en el corazón. Como Cristo dijo, ¿no? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, y todo eso sale de adentro. ¿Sí? El problema no está afuera, sino adentro. Los ángeles deben ser adorados, otra herejía. Pero Pablo responde, los ángeles no deben ser adorados, Cristo solo es el merecedor de toda la adoración. Y aquí debemos tomar nota, sí, Cristo es el Señor, Él debe ser exaltado, adorado. Y si uno lee el libro de Apocalipsis se da cuenta claramente de eso. El único que es digno de toda adoración es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, quien está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Otra herejía, Cristo no podía ser humano y divino a la vez. Bueno, hubo un concilio que dejó claro esto en el concilio de Nicea, el año 315. Sí, hubo tantos debates en relación a la persona de Cristo, pero en el concilio de Nicea se dijo, Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Y aquí en Colosenses se exalta la divinidad de Jesucristo. Si uno podría tranquilamente hacer cristología en Colosenses. Entonces la respuesta de Pablo es algo así como, Cristo es Dios en la carne, Él es el eterno, la cabeza del cuerpo. ¿Sí? Otra herejía, uno debe obtener conocimiento secreto para poder ser salvo o perfecto, y esto no está accesible a todos. Bueno, ese es el pensamiento gnóstico, ¿no? Que hay un conocimiento secreto, oculto, ¿verdad? Que uno tiene que adquirir, ¿verdad? Sin ese conocimiento uno no puede ser salvo. Y Pablo responde, el secreto de Dios es Cristo y ha sido revelado a todos. ¿Sí? El 2.2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y el versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Sí? Otra herejía, uno debe adherirse a la sabiduría humana y tradiciones y filosofías. Bueno, no necesariamente, esos son pensamientos. Y de hecho tenemos muchas ideologías en el presente que han desviado de la fe a muchas personas. ¿Sí? Pero Pablo responde aquí, por sí mismos esto puede ser engañador y superficial porque tiene origen humano. Por el contrario, debemos recordar lo que Cristo enseñó y seguir sus palabras como autoridad máxima. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Dice el versículo 4, capítulo 2, versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por tanto, mis hermanos, tengamos los oídos bien abiertos, ¿no? La mente bien atenta, para que nadie nos engañe con nuevas ideologías, ¿verdad? No engañen a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, ¿no? Cristo es suficiente, va a decir esta carta. Entonces debemos recordar que Cristo enseñó, que debemos seguir lo que Cristo enseñó, ¿sí? Por eso dice el capítulo 28, versículo 19 y 20, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Eso es discipulado, ¿verdad? Enseñar todas las cosas que Cristo enseñó y seguir sus palabras, sus enseñanzas. Él es la autoridad máxima de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, y la iglesia tiene que crecer, ¿no?, en pos de Cristo. Nosotros somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Y no seguimos enseñanzas humanas, tradiciones humanas, ideologías, nuevas ideologías. Otra herejía, es mejor combinar aspectos de muchas religiones, lo cual sería sincretismo, lo cual hace la nueva era. Y Pablo responde y dice en el versículo 10 del capítulo 2, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y acá ustedes pueden profundizar esta expresión que Pablo usa, vosotros estáis completos en él. ¿Sí? No nos falta nada. Cristo es suficiente para el creyente. Pablo responde y dice, usted tiene todo cuando tiene a Cristo. Él es suficiente. No necesitamos nada más. Otra herejía, no hay nada malo con la inmoralidad.
Claro, como el cuerpo es malo, ¿verdad? Yo puedo pecar con el cuerpo y usar mi cuerpo como yo quiero, lo cual también hoy se dice bastante, ¿verdad? Uno como que las mujeres exigen soberanía sobre su propio cuerpo, ¿no? Son como dueñas de sí mismas, ¿no? Entonces, lo que ellas hagan con sus cuerpos es una cosa de ellas, ¿verdad? Nadie puede decirles nada, ¿no? Si quieren abortar, pueden abortar. Si quieren prostituirse, pueden prostituirse. Si quieren vivir en promiscuidad, pueden vivir en promiscuidad. No solamente las mujeres, también los hombres, ¿no? Exigen derechos sobre su cuerpo y que nadie le diga lo que tenga que hacer con su cuerpo, ¿verdad? Pero Pablo responde y dice, desháganse del pecado y lo malo porque usted ha sido escogido por Dios para vivir una vida nueva como representante del Señor Jesús. Y de hecho las cartas de Pablo nos dejan bastante claro, ¿no? Que la voluntad de Dios es la santidad, nuestra santificación. Entonces, la recomendación de Pablo en el capítulo 2, versículo 4 y 18 dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Y todos estos razonamientos persuasivos son razonamientos humanos, ¿verdad? Y hay mucho engaño en medio de nosotros, especialmente de este movimiento carismático, ¿no? de la tercera ola, el nuevo movimiento profético apostólico, ¿verdad? Que está persuadiendo engañosamente a muchas personas, ¿sí? Y Pablo advierte aquí, nadie os engañe con razonamientos persuasivos, ¿sí? Producto de la razón, ¿sí? Y dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, ¿verdad? Y no es esto coincidencia. La gente habla mucho de visiones, que tuvo un sueño, que bajó del cielo, estuvo muerto y volvió a la vida y cosas así, ¿no? Y dice, hinchado sin causa por su mente carnal. Así que de estos todavía hay en nuestros días. El tema central de esta carta, como ya dijimos, es la preeminencia de Cristo, ¿sí? La suficiencia de Cristo. Capítulo clave, el capítulo 3, donde nos habla de la santidad, de apartarnos de la inmoralidad. Es un capítulo interesante, del 3:1 al 25, tendría que uno leerlo con mucha atención, pero por ejemplo dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, debemos apartarnos de toda clase de inmoralidad, intenta decirnos el apóstol Pablo aquí. Texto clave, el versículo 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces estamos hablando de la persona de Cristo, ¿no? La segunda persona de la Trinidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Entonces Jesucristo es Dios, ni más ni menos. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces este es el texto clave de Colosenses, ¿sí? Las palabras claves de esta carta, Cristo ocurre 19 veces, con 53 otras referencias a él, se usa ese artículo, ¿verdad? Entonces, claramente podemos notar que el tema central de la carta es la cabeza de la iglesia, Cristo. Un bosquejo, podríamos mirarlo de esta manera, introducción, de 1:1 al 14, la preeminencia de Cristo, 1:15 al 2:3, la libertad de Cristo, 2:4 al 23, la posición del creyente, 3:1 al 4, la práctica del creyente, 3:5 al 4:6, la conclusión del 4:7 al 18. Bueno, si uno quiere mirar de esta manera la carta, pero hay muchos bosquejos, como ya ustedes saben, bosquejos diferentes en las Biblias de estudio, en los comentarios. Uno puede fijarse cuál bosquejo le parece mejor a uno para la comprensión de esta carta. Lecciones prácticas. Hemos llegado al momento de lecciones de esta carta. Los cristianos deben ser conocidos como santos y fieles.
una cosa muy importante para este tiempo, especialmente la santidad. Vivimos en un ambiente de inmoralidad, de corrupción, de injusticia, ¿no? Entonces, el cristiano tiene que ser diferente. No solo tiene que ser diferente, es decir, la palabra santo básicamente significa apartado, ¿no? Consagrado para los propósitos de Dios, apartado del mundo. Nosotros vamos contra corriente, como ustedes ya lo saben. Si no seguimos la corriente de este mundo, entonces debemos ser diferentes. Y la lealtad es muy importante, que podamos mantenernos fieles, leales a Cristo, ¿no? Hay mucha infidelidad, por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? Pero también, espiritualmente hablando, también podría haber mucha infidelidad, ¿no? No reemplacemos a Cristo por otras cosas, no amemos otras cosas antes de amar a Cristo, ¿sí? Que no cambiemos a Cristo por otras cosas. Seamos fieles, seamos leales y vivamos en santidad. Otra lección, la esperanza del creyente está reservada en los cielos. Eso es algo que debemos recordar nosotros en medio de esta pandemia y no olvidar que, como dice Filipenses, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hemos leído, cuando leímos Filipenses, hemos leído ese pasaje en el capítulo 3, versículo 20 de Filipenses, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, esta es nuestra esperanza gloriosa, reservada en los cielos. Entonces, por tanto, nuestra ciudadanía no está aquí abajo en esta tierra, sino allá arriba en los cielos. Y tenemos un lugar preparado allá. Y allá nos dirigimos, ¿verdad? Al encuentro con Cristo. La iglesia es la novia de Cristo y se encuentra camino al altar para el encuentro con su Señor. Por tanto, no echemos raíces en esta tierra, ¿sí? Otra lección, los cristianos han sido trasladados al reino del Hijo de Dios. Y claro, el versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esta es otra verdad muy importante para nosotros, ¿sí? Del reino de las tinieblas hemos pasado a ser parte del reino de Dios, ¿sí? Por tanto, Cristo gobierna nuestra vida, ¿sí? Cristo es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Cristo está por encima de todo, Él es la autoridad máxima de la iglesia, ¿sí? El cristiano debe gozarse en las aflicciones. Bueno, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, esto es lo que nos cuesta mucho a nosotros, ¿verdad? Gozarnos en las aflicciones. Y de hecho, en esta pandemia, muchos están pasando por aflicciones y no siempre hay gozo, ¿verdad? Pero este gozo es a pesar de las circunstancias, es algo que está en el corazón, es algo que viene de Dios, ¿verdad? El cristiano debe tener cuidado con las falsas doctrinas. Esto es muy importante, ¿sí? Debemos tener cuidado con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas. Es algo que nos advierte la Biblia, también en los evangelios, ¿sí? Y desde el Antiguo Testamento está esta advertencia de tener cuidado con las falsas enseñanzas, ¿no? Una enseñanza correcta es muy importante recibirla, porque solo así podemos vivir vidas correctas, ¿verdad? Por eso la Unión Cristiana Evangélica hace mucho énfasis en las doctrinas, ¿no? En la sana doctrina, en la sana enseñanza, no en una falsa enseñanza que va a llevar a una vida equivocada, ¿no? Dice el versículo 8:
capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué es lo que realmente Cristo enseñó? Y cada enseñanza debemos examinar en base a la Escritura, si realmente es bíblica o no. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos tener cuidado, ¿no? Ahora que nosotros estamos abiertos a escuchar a cualquier predicador, cualquier audio, cualquier video, ¿verdad? ¿Qué están enseñando? ¿Está en conformidad con la Escritura o realmente está muy lejos de ella? Debemos ser sabios en ese sentido. A las personas, la persona es sepultada por medio del bautismo. Y eso nos dice el capítulo 2, versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, fuimos sepultados con Cristo en su muerte, ¿sí? Y también el bautismo es un símbolo de eso, ¿no? Cada vez que uno se bautiza en agua, también está representando eso, que muere para el mundo, que vive para Cristo, ¿verdad? Y el capítulo 8 de Hechos, versículo 35, nos dice lo siguiente. Voy a dar lectura al capítulo 8 de Hechos, versículo 35. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, y anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, lo cual fue un bautismo por inmersión. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio jamás y siguió gozoso su camino. Entonces, la persona es sepultada por medio del bautismo, nos dice ahí, y muere para el mundo, ¿verdad? La ley antigua ha sido abolida. Esto es un asunto que debemos comprender bien, ¿sí? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, ¿verdad? No vivimos en conformidad con la ley. Bueno, dice 1 Timoteo que la ley tiene su uso legítimo, ¿sí? Nosotros vivimos bajo la gracia, ¿no? Como personas libres, ¿verdad? De toda atadura, de todo yugo. Y el capítulo 2, versículo 13 de Efesios nos dice algo bien interesante. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bien, los judíos vivían bajo la ley y en conformidad con la ley, ¿verdad? Pero ya no más, ya no más. El cristiano debe buscar las cosas de arriba. Bueno, esa es una cosa muy interesante. También el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es muy importante esto, ¿no? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Qué estamos buscando? ¿No? Cristo también dijo en el Sermón del Monte: haceos tesoros en los cielos y no en esta tierra, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿No? ¿Qué estamos buscando? ¿Las cosas de arriba o las cosas de este mundo? La nueva vida del cristiano. Bueno, nos habla de eso el capítulo 3, versículo 3 al 15, ¿no? Es una vida que se caracteriza, como dice ahí el versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. De esa manera debemos vivir, ¿no?
La palabra de Cristo debe de abundar en nuestras vidas. Bueno, es un texto que me gusta citar de vez en cuando. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Este pasaje, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces, como dice la Escritura, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Es muy importante lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿no? Quizá antes se hacía mucho énfasis en la memorización de las Escrituras, ¿no? Todavía está hoy en nuestras iglesias, en la escuela dominical, la memorización de las Escrituras. Pero si yo te preguntara en esta ocasión, ¿cuántos versículos de memoria sabes? No sé cuántos sepas. Si 2, si 10, si 20, si 30, ¿no? Muy importante guardar, ¿no? Como dijo el salmista, de mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Entonces, debe abundar la palabra de Cristo en nuestros corazones. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo con autoridad. Dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, bajo esa autoridad, con esa autoridad, hermanos, hacemos todo lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Cristo nos mandó predicar el Evangelio, ¿verdad? La Escritura nos manda a congregarnos, la Escritura nos manda enseñar, aprender, ¿no? De hecho, dice la Biblia en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Y útil. Entonces, la autoridad de la palabra, la autoridad de Cristo, ¿verdad? Entonces, todo debemos hacerlo con autoridad, ¿sí? Consejos prácticos para las mujeres, ahí falta una coma, maridos, hijos, padres, siervos, ¿sí? Bueno, les dice a los maridos que deben amar a sus mujeres, ¿no? Dice a las mujeres que deben someterse a sus maridos, a los hijos que deben obedecer a sus padres, y a los padres les dice que no exasperen a sus hijos, ¿no? Que no lo desalienten. A los siervos también les dice que deben ser obedientes, ¿no? Son instrucciones precisas, concretas y claras, ¿no? No son cosas naturales que las mujeres, los maridos, los hijos, los padres y los siervos hagan con naturalidad, ¿no? Por eso es como un mandato que deben obedecer. Deben las mujeres someterse a sus maridos, deben de conocer esa autoridad y ponerse bajo esa autoridad, ser sumisas, ¿no? Y hoy estamos en un contexto de lucha de poderes, ¿verdad? Como que está en pugna esto, de las mujeres quieren quizás tener sometidos más bien a los hombres, ¿no? Y los hombres no se dejan, ¿verdad? Hay una lucha de poderes, pero hay un orden en la Biblia y eso no podemos alterar, ¿sí? El hombre es la cabeza del hogar y la mujer debe someterse. Los hijos también deben estar bajo esa autoridad, ¿no? Los hijos deben obedecer a los padres, ¿no? Y los padres también no deben abusar de su autoridad y maltratar a los hijos, ¿no? Y enojarlos, desalentarlos, ¿no? Sino más bien amarlos y cuidarlos. La actitud del cristiano cuando sirve a Dios. Es interesante este versículo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Bueno, entonces, ¿con qué actitud hacemos las cosas? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra postura mental? ¿Hacemos quejándonos de mala gana? ¿Verdad? Dice como para el Señor y no para los hombres. Esa debe ser nuestra actitud siempre a la hora de servir al Señor. Lo que sea que estés haciendo en este momento en el ministerio, debes hacerlo de buena manera, de la mejor manera posible, ¿sí? El que hace injusticia, ¿no? La injusticia que hiciere le vendrá. Dice el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Dicho de otro modo, hermanos, uno siembra, cosecha lo que siembra, ¿sí? Debemos perseverar en la oración. Dice el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
¿no? Y algo difícil, lo más difícil en la vida cristiana es orar. Sí, a todos nos cuesta esto, ¿no? Qué lindo sería que se nos diga, que se diga de nosotros que somos rodillas de camello, como se decía de Santiago, ¿no? Un hombre de oración, incansable, perseverante, constante. Pero la Biblia nos insta, nos anima, nos exhorta a orar siempre. Debemos de orar para que Dios abra puertas para la predicación del Evangelio. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Así que, hermanos, esta carta nos anima a orar para que Dios abra puertas para la predicación del Evangelio. Y debemos orar, hermanos, por los misioneros. No sé si hay algún misionero en tu iglesia, alguien que está dedicado a proclamar el Evangelio, a llevar el Evangelio, a alcanzar el Evangelio a las personas. Y oremos por ellos, ¿verdad? Debemos orar por ellos. Pero también debemos orar por las personas que comparten el Evangelio, ¿sí? Para que Dios abra puertas para la predicación del Evangelio, especialmente en los países en Europa, donde el Islam es bastante fuerte, ¿no? Donde no se puede predicar de manera abierta. Necesitamos andar sabiamente. Dice el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dice también algo parecido a Efesios, ¿verdad? Que seamos sabios para vivir. Y esto es muy oportuno en este momento, ¿no? Necesitamos mucha sabiduría para administrar lo poco que tenemos como ingreso económico, por ejemplo. Necesitamos mucha sabiduría para tomar decisiones, ¿no? Frente a tantas ofertas que nos hacen en este tiempo en el cual vivimos un tiempo de consumo, ¿verdad? La gente trabaja muchas horas para también gastar de la misma manera en un momento todo eso que es fruto de su trabajo. Así que debemos ser sabios. Debemos de prestar atención a cómo hablamos. Dice el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto también es una cosa muy difícil, ¿no? La lengua es un órgano, hermanos, que se jacta de muchas cosas. Dice que está inflamada por el infierno, ¿no? Santiago 3. Sí. Así que también nuestras palabras reflejan nuestro carácter. Entonces, prestemos atención a cómo hablamos. El tono de cómo lo hacemos, especialmente en el matrimonio, ¿sí? En la familia como padres, en las asambleas y reuniones de líderes, ¿no? Aún en las reuniones virtuales de Zoom, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos dirigimos a las personas? Con respeto, sin respeto, con altivez, con orgullo, con palabras groseras, palabras fuertes, humillantes, denigrantes. Cómo hablamos es muy importante. Nuestra manera de hablar refleja nuestra personalidad, refleja nuestro carácter. ¿Sí? Las personas pueden conocernos por nuestra manera de hablar. El próximo tema que tendremos será la carta de Primera Tesalonicenses. Dios los bendiga, mis hermanos.